Vamos a calcular la derivada de la expresión que tenemos aquí en pantalla. Primero empezamos indicando lo que son los operadores tanto a la izquierda como a la derecha de esta ecuación. De manera que vamos a tener la diferencial de y respecto a x, significa que deberemos de derivar el seno de x al cuadrado con un logaritmo natural a rx más b. Ahora, para poder identificar qué fórmula hay que utilizar, vamos a suponer que se le asigna algún valor a x y vamos a respetar la jerarquía de operaciones. Si se le asignara, regresando a ese ejemplo, si se le asignara algún valor a nuestra variable independiente, observa, por jerarquía de operaciones, primero tendríamos que hacer esta operación, después tendríamos que calcular el seno del número, lo dejamos esto en pausa, después pasamos a esta zona, tendríamos que realizar el cálculo de este argumento, posteriormente tendríamos que calcular el logaritmo natural de ese resultado y ahora sí, por último, lo que tendríamos que hacer es una multiplicación entre los resultados de esta expresión y esta otra. Por lo tanto, tenemos la derivada de un producto, así que deberemos utilizar la fórmula correspondiente. Es muy importante que recuerdes que no significa derivar simplemente un seno y derivar simplemente un logaritmo. Hay que verificar que si es que ocurre la derivada o qué tipo de derivada es con la que vamos a trabajar. La fórmula es la siguiente. Tenemos la derivada de dos funciones, función f y función g. Tenemos toda esta expresión. Dentro del ejercicio, lo que estamos viendo acá, vamos a definir a una de estas dos expresiones como f y a la otra como g. Por facilidad, vamos a decir, o por practicidad, vamos a decir que seno de x al cuadrado sería nuestra f de x y que el logaritmo natural va a ser g de x. Procedemos ahora a manejar el ejercicio como si se tratara de un problema independiente, o mejor dicho, de dos problemas independientes. Vamos a trabajar entonces, como comentaba, con la función seno de x al cuadrado. Ahora, vamos acorde a la fórmula que tenemos en esta parte, vamos a necesitar por ahí la derivada de esta función, lo mismo para g, así que vamos a hacer esos cálculos. Primero, dado que esta es la expresión, vamos a indicar que se va a derivar tanto a la izquierda como a la derecha con los operadores correspondientes, así que colocamos los diferenciales en ambos lados de la ecuación. Ahora, sabemos que en esta parte lo que vamos a obtener sería f' de x, así que ahí no hay mayor problema. Esto deberá de ser igual. Y para identificar qué fórmula hay que aplicar de este lado, imaginemos que se le asigna algún valor a x. Si lo hacemos, vamos a tener que elevar esta potencia y después calcular el seno a ese número. Así que esa última operación sería la fórmula que vamos a utilizar para poder derivar. Vamos a apuntarla aquí abajo para una rápida referencia. Comparemos el ejercicio con la fórmula. Asimismo, vamos a identificar que la u correspondería a x al cuadrado. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? ¿Qué debemos escribir? Nos dice, escribe directamente coseno, vamos a apuntarlo aquí, de lo que fue nuestra u. Así dice en tu fórmula, así lo vamos a seguir por ahora. Nuevamente, recuerda, el x al cuadrado que tenemos ahí viene siendo nuestra u. Así que vamos a escribir x al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar acorde a la fórmula por la derivada de lo que fue u, que nuevamente aquí lo apuntamos como x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es un 2x. Por lo tanto, el resultado que tenemos de eso viene siendo el de acá. Pero por comodidad, este 2x lo vamos a colocar al frente para evitar confusiones en cuanto a la redacción de matemáticas. Así que nuestro resultado final para f' es el que te estoy mostrando aquí en pantalla. Es importante que recuerdes que este 2x procuramos colocarlo al frente para no confundirlo con la parte del argumento de nuestra función trigonométrica, así es un poco más sencillo. Bueno, ya calculamos, o mejor dicho, ya tenemos a f, ya también obtuvimos su derivada, f'. Si verificamos nuevamente la fórmula, nos dice que necesitamos también encontrar o hacer el cálculo para g'. Bueno, g es la expresión que tenemos en esta parte. Procedemos nuevamente a manejarlo como si se tratara de un ejercicio independiente. Esto nos va a ayudar a tener un orden al momento de hacer los procedimientos. Vamos a indicar que g de x deberá de ser el logaritmo natural
ARX más B. Y como es costumbre, vamos a marcar los operadores de la derivada tanto a la izquierda como a la derecha de la expresión. De manera que si derivamos g, significa derivar todo el logaritmo, ¿no? Y bien, ya lo dije. Para poder identificar la fórmula que vamos a aplicar, primero que nada, en este lado de la ecuación, vamos a asumir que se le asigna algún valor a x. Si es así, tendríamos que hacer la operación en esta zona, después sumar una constante b, y por último, calcular el logaritmo natural a ese resultado. Así que esa será la fórmula que vamos a utilizar en primera instancia. Indicamos la derivada del logaritmo natural de u. Procedemos a comparar el ejercicio con la fórmula. Esto nos ayuda a verificar de quién se trata nuestra u. En este caso, pues podemos ver que la u sería ARX más B, acorde a la comparación. ¿Qué es lo que debemos de escribir? Bueno, cuando derivamos g, deberemos obtener entonces g', vamos a apuntarlo en este lado. Esto deberá de ser igual, y otra vez compara la fórmula con el ejercicio. ¿Qué dice que debemos de escribir? Nos dice, vas a colocar un 1 entre la expresión que fue tu u, que para el caso sería la a, la r, la x más el b. Y además lo deberás aquí de multiplicar por la derivada también de lo que es tu u. Así que vamos a indicar acá ARX más b sería lo que deberemos de colocar. Ahora, continuamos. La parte que está aquí en color rojo ya se derivó, así que no nos va a preocupar. Vamos a irla llevando en nuestro procedimiento. Sin embargo, en esta zona sí es importante mencionar que la derivada la vamos a distribuir acorde a la suma que tenemos dentro de los paréntesis. Así que tendremos que derivar ARX y también derivar B. Si nosotros hacemos eso, ya dejándolo un poco más explícito, la expresión que vamos a encontrar sería esta de acá. Tenemos, bueno, hasta cierto punto, vamos a colocarlo en esta parte. Entonces, hasta cierto punto es como si se tratara de un paso extra, pero me gusta que veas la notación que se debe de respetar. ¿Cuál es la derivada de b? En este caso la b la estamos manejando como una constante, así que su derivada se vería un 0. ¿Cuál es la derivada de a por r por x? Dado que aquí existe un producto escalar de AR con la x, la derivada de esto sería únicamente un a multiplicando a una r. De manera que la derivada de g' tendríamos por último una expresión de este estilo. Vamos a recordar un poco. AR tiene un 1 en el denominador, por lo tanto podemos hacer el producto de numerador por numerador, denominador por denominador, de manera que podamos definir por completo a g' de esta manera. G' será ARX más B. También tenemos en este lado f'. Con ello hemos reunido todo lo que se requiere para poder resolver el ejercicio original. En este caso, recordemos que se trataba del producto de dos funciones. Tenemos entonces la derivada de y, voy a colocar en esta parte, dado que la expresión es un poco larga. La derivada de y sería y'. Esto debe de ser igual, ahora, acorde a la fórmula. Vamos a realizar el producto de la función f. Recordemos aquí que f es el seno de x al cuadrado. Bueno, vamos a apuntarlo. Vamos a colocar seno de x al cuadrado, así tal cual. Y se indica que deberá de realizarse una multiplicación con g'. G' hace un momento te mostraba que el resultado era o es esto de acá, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocar únicamente el resultado de la derivada. Sería esto de aquí. Listo. Ahora dice que le vamos a tener que sumar, vamos a indicar aquí una suma, lo que fue o lo que es, mejor dicho, g de x, que nosotros definimos, observa aquí con atención, nosotros definimos que g de x era el logaritmo natural, así que vamos a apuntarlo. Vamos a decir, será logaritmo natural de a por r, x más b, y acorde a la fórmula de la derivada de un producto que le tenemos aquí un poco más arriba, esta expresión se deberá de multiplicar por f' de x, es decir,
por la expresión que tenemos de este lado. La podemos copiar simplemente y observemos que acorde al código de colores que nosotros estamos empleando, pues la derivada aquí habría concluido. Ya utilizamos la fórmula completa y las derivaciones de f y de g ya también habían quedado definidas. Ya por último, para que el resultado, la expresión quede de una forma un poco más compacta, encontraríamos que la derivada, observa aquí, se le coloca un 1 en el denominador para hacer productos numeradores y denominadores. Así que la respuesta, de una manera más presentable, AR multiplicando el seno de x al cuadrado. En el caso del denominador me va a quedar ARX, vamos a colocar aquí ese producto con la suma, más b. Y para este otro término, el 2x, procuramos colocarlo al inicio. Vamos a colocar después el logaritmo natural de a por r por x más una b. Y finalizando con el coseno de x al cuadrado. De esta manera concluiríamos con la derivada del inicio.